Perfecto, muy buenas tardes a todos y todas. A nuestro conversatorio de la Maestría en Didáctica de las Lenguas, un programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Y bueno, antes de iniciar con nuestro conversatorio en Ciudadanía Global, Formación Docente y Didáctica de las Lenguas, tengo el gusto de presentarles al señor decano Guillermo Londoño, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Doctor Guillermo, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Un saludo muy cordial para ti, para nuestra directora de la Maestría en Didáctica de las Lenguas. Igualmente veo aquí a la doctora Marta Llanes Rojas, directora de nuestras licenciaturas virtuales, y a nuestros colegas Yamid, Aurora, y bueno, a todos los que están aquí conectados. Yo creo que estos espacios que abrimos, ahí se van vinculando también otros colegas, llegan para quedarse. La pandemia llegó para dejarnos muchas cosas y pues unos estamos en Bogotá, otros están en otros lugares, nuestra directora está en Yopal, que va a trabajar con la corte de Yopal. Y bueno, creo que tiene que ver precisamente con el tema que van a trabajar el día de hoy. Y creo que en un escenario de estos como maestría en didáctica de las lenguas, pues nos impulsa a los estudiantes y a los interesados en nuestra maestría, pues en pensar el problema de la didáctica de las lenguas más allá de un tema de estrategias de clase. Creo que es un tema, pero no quiero meterme en el campo de la discusión de hoy, pero creo que nos ayuda a pensar mucho en las posibilidades, en las alternativas, en los desafíos, y creo que la orientación que se le está dando ahora a la maestría en didáctica y este tipo de eventos son un ejemplo para ello, de ello, perdón, pues nos sirven precisamente para potenciar todas esas ideas y desafíos que alrededor de la lengua, qué pena aquí con los expertos, que es más que un idioma, que alrededor de la lengua nos permite pensar muchas posibilidades en la adecuación, no solamente actual, sino del futuro, que es ya. Y qué bueno que esté Marta y estén estudiantes de nuestras licenciaturas virtuales, porque de entrada les digo, esperamos que se hagan el posgrado con la maestría para que en su último año de licenciatura ya estén cursando la maestría y estén pensando en todas estas cosas que se van a hablar hoy, que se van a pensar en otros momentos. Qué bueno saber también que hay colegas de las escuelas normales, pues precisamente para continuar esos lazos que hemos venido tejiendo desde varios años entre la universidad, la Facultad de Ciencias de la Educación y las escuelas normales superiores. Por tanto, como dicen los españoles, siempre digo eso, pues en buena hora que nos encontremos acá. Gracias maestros por estar acá, gracias directoras por estar acá y gracias a todos los invitados que nos permiten saborear y compartir estos escenarios académicos tan importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Muchas gracias por sus palabras y bueno, efectivamente, este espacio que nos convoca tiene unos invitados muy especiales. Contamos hoy con la presencia, por supuesto, de la facultad y de nuestros programas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Nuestros invitados especiales, nuestra licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras, nuestras licenciaturas virtuales que nos acompañan hoy. Estamos muy contentos de que nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestra directora de las licenciaturas virtuales nos esté acompañando. De igual manera, profesores de la licenciatura presencial en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Salle. Muchísimas gracias a la participación de docentes y estudiantes de diferentes regiones del país, a los señores y señoras rectores, comunidad académica de escuelas normales superiores, a nuestros docentes que si bien están en este momento también en conexión, aquí quedará la grabación para que nos puedan escuchar posteriormente, para nuestros profesores y profesoras de los departamentos de Boyacá y Casanare. Y por supuesto a nuestros estudiantes de la cohorte de Yopal de la maestría en didáctica de las lenguas y a nuestra comunidad de Utopía.
Bueno, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este conversatorio en el que dedicaremos un espacio a reflexionar y a dialogar sobre lo que implican tres temas que creo que a todos nos competen y nos interesa, independientemente de que seamos o no expertos en lenguas. Es un tema que nos compete a todos, como colombianos y como ciudadanos de este mundo. Dialogaremos entonces con nuestros maestros y nuestros estudiantes sobre lo que implica una ciudadanía global, sobre lo que implica ser ciudadanos del mundo, sobre lo que implica esa formación docente y la relación de estos dos campos con la didáctica de las lenguas. Quisiera también darle un saludo muy especial y la palabra a la directora de nuestras licenciaturas virtuales antes de iniciar, la doctora Marta. Doctora, muchísimo gusto y muy amable por acompañarnos y por estar acá. Doctora Sandra, muy buenas tardes a todos nuestros participantes, a todos los profesores y comunidad académica de la Universidad de La Salle y particularmente a los de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y agradecer obviamente la participación también, como tú lo decías, de nuestros rectores y rectoras de la comunidad de las escuelas normales superiores, pero asimismo de otras instancias y otros organismos que se están vinculando paulatinamente a esta sesión. Agradecerte de antemano por la cordial invitación a que seamos partícipes de este encuentro, de este conversatorio que sin duda será un momento maravilloso para poder combinar la educación que nosotros estamos propendiendo en cada uno de nuestros programas y este tipo de eventos que sin duda alguna son muy valiosos para el ejercicio del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, mil gracias por estar aquí. Antes quisiera como aprovechar el espacio, doctora Sandra, para contarles a todos nuestros participantes que la Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias de la Educación está buscando que ustedes se enteren no solamente de que tenemos un programa como la maestría en didáctica de las lenguas, sino adicionalmente que tenemos toda una ruta formativa de trayectoria desde el pregrado hasta el doctorado y que los invitamos muy cordialmente a que se unan a esta apuesta formativa. 3 programas de licenciatura virtuales, licenciatura en literatura y lengua castellana, que es como con la cual vamos a conjugar las actividades del día de hoy. Educación básica primaria, que también tiene un componente en este campo particular, porque nuestros estudiantes dictan justamente español e incluso en algunos contextos hasta inglés. Y la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Pero también tenemos 2 licenciaturas que son presenciales, la licenciatura en lenguas extranjeras y la educación religiosa. Tenemos 3 maestrías, mentiras, perdón, 4 con la noticia que tuvimos ayer, 4 maestrías y un doctorado, que los invitamos cordialmente a que si alguno está interesado en nuestros programas, pues aquí estamos todos presentes para poder hacer ese acompañamiento y esa apuesta formativa. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Sandra, y que sea obviamente un espacio muy productivo para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Marta. Efectivamente, nuestra Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle cuenta con una ruta formativa muy especial, pero adicionalmente a nuestras licenciaturas virtuales, a nuestras licenciaturas presenciales, a nuestras 4 maestrías y a nuestro doctorado, nosotros también tenemos una apuesta formativa desde diplomados, desde cursos de extensión y desde otras posibilidades que nos abre las puertas en términos de la educación que nos pensamos para el país. Muchísimas gracias, doctora Marta. Y bueno, en este momento también quiero saludar especialmente a nuestro profesor Carlos Aguilar, que nos acompaña representando la licenciatura y representando, por supuesto, también la facultad, a nuestro profesor Yamit Fandiño y a la profesora Aurora Cardona. Así las cosas, damos inicio a nuestro conversatorio. Profesor Yamit, no sé si puedas iniciar la presentación, pero bueno, mientras la vas compartiendo, quiero contarles que el tema, pues les cuento, yo estoy muy contenta en este momento porque estoy en nuestro campus de la Universidad de La Salle llamado Utopía, que se encuentra localizado en Casanare. Por eso están escuchando el ruido de la naturaleza. Bueno,
ya les comenté que, ya les comentaba que nos convoca principalmente el programa de maestría en didáctica de las lenguas y me permito presentarme porque creo que los he presentado a nuestros colegas, pero no me he presentado yo. Yo soy Sandra Patricia Barbosa, directora de la maestría en didáctica de las lenguas. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Nuestro programa de maestría en didáctica de las lenguas tiene en cuenta, bueno, aquí nuestros docentes expertos que nos van a acompañar con los temas de ciudadanía global y enseñanza del español como lengua extranjera, que son absolutamente pertinentes para unirlo al tema de formación docente y de la didáctica de las lenguas. Queremos contarles también que este será nuestra agenda. Como ya les dije, uniremos estos temas en torno a la didáctica de las lenguas y también quiero contarles que la Universidad de La Salle es una universidad acreditada de alta calidad, con programas de alta calidad. Bueno, pues tenemos, como les decía hace un momento, en la Facultad de Ciencias de la Educación una ruta y una apuesta formativa importante. Teniendo en cuenta que los objetos de estudio de estos programas y de este programa particularmente de maestría en didáctica de las lenguas enmarca unos procesos por supuesto, de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, nuestro propósito es, en estos términos de educación, es facilitar el acceso de cientos de niños, jóvenes y adultos a la educación, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y además bienes de la cultura, como bien lo señala nuestra Constitución Nacional. Y la Universidad de La Salle se preocupa con sus programas y se preocupa por su formación, no solamente desde la ciudad capital Bogotá, sino que también tenemos presencia en territorios y formamos ciudadanos con un alto impacto social. Nosotros, interesados en esta construcción y en este tipo de educación, también contamos con programas de internacionalización. Por ejemplo, tenemos en la Universidad de La Salle el programa de verano más inclusivo del país internacional, La Salle Winter Academy, y hemos tenido unos cursos de inmersión y programas de formación de doble programa y doble titulación con una experiencia de más de 50 años formando profesionales. Nuestras alianzas y nuestras redes de apoyo también nos permiten formar estas personas y formar estos educadores en términos de una investigación que también tiene alto impacto, un impacto social, humano y productivo. Bueno. La contribución de nuestro programa de maestría en didáctica de las lenguas está dada no solo en el amplio espectro de la enseñanza de las lenguas, no solamente materna y extranjera, sino que también le damos importancia a nuestras lenguas nativas y a otros tipos de comunicación y lenguaje. La maestría en didáctica de las lenguas se preocupa también por los ejercicios profesionales y los ejercicios docentes que se les dé fortaleza y que mediante los procesos de comunicación se establezcan rutas formativas para fortalecer las habilidades de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos en esos procesos también de ciudadanía. Y por eso el tema de nuestro conversatorio, que es ciudadanía global, formación docente y didáctica de las lenguas. Pero pues, ¿por qué pensarnos estos temas en una maestría en didáctica de las lenguas y para este tipo de formación también de licenciaturas virtuales? Pues es que resulta que nosotros somos responsables como maestros y maestras del país de lograr impactar nuestras comunidades con una formación en pensamiento crítico, pero no solamente pensamiento crítico, sino pensamiento crítico y propositivo en favor de las comunidades en las que nuestros estudiantes y nuestros maestros y maestras se encuentran.
Reflexionaremos también sobre el ejercicio y el quehacer docente en términos de la resignificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues porque adicionalmente estamos en un país con una riqueza lingüística única. Tenemos aproximadamente 68 lenguas nativas, de las cuales las cuales nacen en nuestras comunidades indígenas y en nuestras comunidades afrodescendientes. Tenemos unas lenguas que tejen historias, que tejen relaciones entre grandes familias y pues unas lenguas que desafortunadamente están en riesgo de desaparecer y que seguramente las generaciones venideras pues hasta no las conocerán. Entonces, como docentes, como maestros y maestras de esta formación lingüística, tenemos una responsabilidad y unas maravillosas posibilidades de acercamientos etnolingüísticos en comunidades tan diversas como número de territorios, de regiones de nuestro país. Los invito entonces a contribuir en ese salvaguardar y en esa visibilización de nuestro patrimonio lingüístico colombiano, porque además de interesarnos por los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra lengua, de nuestro español como lengua materna, y de nuestro español también en los procesos de enseñanza del español como lengua extranjera y de interesarnos en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, también consideramos la inmensa responsabilidad que tenemos con esta riqueza pluricultural y multicultural colombiana. Así las cosas, damos inicio a la relación y quisiera comenzar con una pregunta para el profesor Yamit Fandiño. Y es, profesor Yamit, quisiera que conversemos un rato acerca de la relación, de qué es eso de la ciudadanía global, qué es eso de ser ciudadanos del mundo y cuál es la relación que tiene ese tema y ese concepto, ese objeto de ciudadanía global en términos de la didáctica de las lenguas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Espero que me estén escuchando. Estoy compartiendo pantalla, entonces no alcanzo a ver el micrófono, pero creo que sí. Como usted lo afirmaba en esta Te escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias. Como usted lo afirmaba en este espacio de entrada a nuestro conversatorio, los profesores de lengua, antes que cualquier cosa, somos comunicadores por excelencia y nuestro compromiso supera lo disciplinar y lo investigativo y nos acerca a procesos y prácticas situados histórica y culturalmente en comunidades de larga tradición oral. Nuestro compromiso entonces no solamente es enseñar desde una disciplina e investigar alrededor de ese objeto de estudio, sino es también responder a las realidades que nuestras comunidades viven y se enfrentan. Para nadie es un secreto que lo que está sucediendo hoy en día, la guerra, la invasión de Rusia con Ucrania, de una manera u otra también nos está llevando a nosotros en Colombia a repensarnos como nación y a repensarnos de la manera en que este conflicto está afectando no solamente la economía, el sistema político, sino también cuáles son las repercusiones a corto, a mediano y a largo plazo. La ciudadanía global entonces es una gran preocupación que algunos autores y algunas entidades nos han puesto como un horizonte de sentido, es decir, como un sentido de interpretación a lo que vivimos en nuestro diario vivir. Lo global no es ajeno a lo que nos sucede día a día. Lo global es pensarnos como miembros de un planeta, de una sociedad que supera aquellas personas con las que interactuamos. Es una invitación a pensarnos a nivel planetario, a pensarnos más allá de que nuestra comunidad son aquellas personas con las que interactuamos día a día. También son aquellas personas que aunque no las vemos, aunque no estamos con ellas dialogando, somos influidos por situaciones que ellos viven, padecen. Ponía el ejemplo de la invasión de Rusia a Ucrania, porque además de que es algo reciente, es algo con lo cual los colombianos nos sentimos identificados. Y nos lleva a pensar como ciudadanos globales en cómo es que funciona el mundo. ¿Cómo es posible que hoy, siglo XXI, un país como Rusia crea que es posible recurrir a las armas, al genocidio, a los ataques, a la destrucción para hacer valer unas perspectivas?
La ciudadanía global nos invita como miembros del planeta a saber cómo funciona el mundo. Pero este mundo es un mundo político, es un mundo social, es un mundo complejo, es un mundo que nos reta a entrar en unos discursos y unas dinámicas que superan lo que nosotros podemos vivir en nuestras familias, en nuestras ciudades. En un segundo momento, como ciudadanos globales, también tenemos que entender cómo lo local, nuestra comunidad local, está en consonancia o en resonancia con aquellas situaciones que se viven a nivel global y cómo lo global, a su vez, también resuena y está en consonancia con lo que vivimos a nivel local. Una tercera instancia del ciudadano global es esta idea de cómo entender que, primero, hay unas formas en las que el mundo funciona. Segundo, que hay una relación o hay una birrelación, una relación bipartita entre lo local y lo global. Y un tercer momento y es, ¿qué podemos hacer para mejorar este estado de cosas que estamos viviendo en el siglo XXI? Esta segunda imagen un poco nos invita a que si estamos de acuerdo que la ciudadanía global nos exige saber cómo funciona el mundo, contextualizar lo local, lo global, lo global, lo local, o lo que algunos autores llaman como glocal, no solamente global, no solamente local, sino glocal. Y tercero, ¿qué podemos hacer para efectivamente mejorar el mundo como tal, pero además lo local, lo global, lo global y local? Y acá aparecen entonces unos temas para empezar a responder a la pregunta de la profesora Sandra, y es asuntos como diversidad, derechos humanos, diálogo, corresponsabilidad, compromiso, equidad, solidaridad, resuenan de manera importante en un programa como el nuestro, un programa de lenguas. Y como estamos sensibles a estos temas, cada vez más nos acercamos a tres grandes preocupaciones. Todos los docentes y todos los que estamos encargados de participar en la formación de otros, sean esos otros estudiantes, colegas de pregrado, colegas en posgrado o miembros de esas comunidades, tres son los grandes asuntos que se derivan de la ciudadanía global y la relación con una licenciatura, con una maestría, con una facultad de educación. Primero, nuestra preocupación con un mundo mejor. Y eso nos exige a los que hacemos parte de las comunidades de aprendizaje y de enseñanza pensar en asuntos como, esta es una comunidad que tiene un largo recorrido social, histórico, cultural, pero ¿cómo hacemos para que ella haga unos virajes hacia convertirse en una comunidad de aprendizaje? Como por ejemplo nuestras escuelas, nuestras facultades, nuestras instituciones se vuelven ecoescuelas, ecofacultades, ecoprogramas. Y con ese asunto de la vida es lo que nos convoca. La vida entendida no solamente como un fenómeno exclusivamente químico o físico, sino un fenómeno que nos reta a diferentes niveles filosóficos, históricos, culturales, y también este asunto de cómo traer a los otros a nuestras realidades, cómo entender al otro que está viviendo unas circunstancias diferentes a las propias, para empezar entonces a preocuparnos por algo que ustedes y yo hemos escuchado como el concepto de la educación inclusiva. El mundo mejor, derivado de estas preocupaciones de la ciudadanía global, nos interpela a pensar las comunidades de aprendizaje, las escuelas, la educación inclusiva. Ahora, si eso es así, que tenemos unas preocupaciones derivadas de la ciudadanía global por un mundo mejor, en lugar de debate, en lugar de poner estas acciones en juego, pues es el currículo. Y este currículo es un currículo ya no estático, no verticalista, no programático, no contenidista, sino es un currículo participativo. Y esto implica entonces apuestas como el trabajo interdisciplinar, pero también el trabajo que supera las mismas disciplinas y comienza a abrirse a unos espacios en los que juntos exploramos y construimos conocimiento. Y también implica unas nuevas lógicas de trabajo, lo que estamos haciendo hoy, en diferentes lugares, con diferentes intereses, estamos haciendo unos trabajos colaborativos, unos trabajos que además nos invitan a tener proyectos en común, que nos acercan, que nos ponen a pensar en asuntos que consideramos todos necesarios, pertinentes, y también nos llevan a acercarnos a resolver los problemas que tenemos en nuestras comunidades, pero también los problemas que tienen otras comunidades a nivel planetario. Es decir,
un aprendizaje, una enseñanza centrado, basado en los problemas. Ese currículo participativo, que sería una segunda forma de responder a la pregunta de cuál es la relación de la ciudadanía global con espacios como el nuestro, nos lleva desde nuestras prácticas docentes, de nuestros cursos, de nuestros procesos formativos a pensar en el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario. Y finalmente también creo que es valioso darle un lugar a lo socioafectivo, a la importancia de que el ciudadano global es un ciudadano que se autorreconoce, se identifica, que tiene capacidad de reconocerse diferente, pero también similar. Es decir, es una relación de yo me identifico a mí mismo como un sujeto situado, construido por unas realidades específicas, pero en esa diferencia también logro encontrar puntos de cercanía, de similitud, de acuerdo con otras personas, y personas que no necesariamente estén al lado mío, cercanas a mí físicamente, sino personas que están en otros lugares del planeta Tierra. Y finalmente, la gran discusión derivada de la ciudadanía global para nosotros educadores, todos estos fenómenos de la otredad y de la interculturalidad. Entonces, la ciudadanía global no es un asunto que nos sea ajeno, ni es un asunto de moda, es un asunto que hoy, en la segunda década del siglo XXI, profesores y todos los miembros profesionales de nuestra sociedad estamos convocados a conocerla, a leerla y a llevarla a nuestras realidades como docentes, pero también como colegas, como constructores de comunidad. Voy a dar una segunda respuesta y obviamente abriré los micrófonos para escuchar sus interpelaciones, sus participaciones. Y es que la ciudadanía global también nos trae o nos invita más bien a pensar unos grandes temas que genera la necesidad de desarrollar saberes, es decir, conocimientos, también derivados de esos saberes, unas habilidades y unos procesos a los cuales debemos enfrentarnos y a la luz de esos saberes, habilidades y procesos, unos valores y unas actitudes que exigen de nosotros unas acciones. Por tiempo me voy a solamente a manera de ejemplo a dar dos perspectivas que ustedes ven ahí resaltadas en amarillo. Una primera que tiene que ver con la concienciación de la diversidad de perspectivas que existen. No existe una única forma de responder a este estado complejo que la vida del siglo XXI nos trae. Hay diversidad de verdades y certezas. Y es entre esa diversidad que podemos construir conocimiento. Si es así, entonces hay unas habilidades que vienen de la mano de cooperación y cooperación, porque al haber diversidad de perspectivas, pues nadie posee la verdad absoluta. Debemos trabajar de manera colegiada para poder llegar a ciertos acercamientos de certeza, sin decir que eso es la única ni la mejor. Ahora, si eso también es así, también tenemos que entender que desde lo que yo sé, debe haber apertura a la ambigüedad. Es decir, aceptar que aunque yo sé y he construido unas certezas, hay mucho que desconozco. Y esa ambigüedad entre sé, he construido, pero hay otros asuntos que desconozco, pues me llevan a qué debo pensar, a unas acciones, y es qué debo mejorar para poder entre todos dar solución a unas condiciones de vida históricas, sociales que estamos viviendo, que estamos enfrentando. Es decir, pensar en cómo mejorar las condiciones a través de nuevos servicios, a través de apuestas de trabajo voluntario. Voy a dar otro ejemplo de cómo, en un contexto muy específico de la UNICEF, para el Fondo Estadounidense para la UNICEF, se interpreta este asunto de la ciudadanía global en el marco de la educación, en el marco de la enseñanza no solamente de lengua, sino de la enseñanza general. Y es entender y defender lo que Sandra nos hablaba, a la profesora Sandra nos hablaba al inicio, de la diversidad humana, lingüística y multicultural. Si entendemos que hay diversidad de epistemes, de saberes, que era el primer ejemplo que daba, también debemos entender, aceptar y convivir con una realidad diversa de lo humano a nivel lingüístico, a nivel multicultural. Ahora, derivado de eso, de esa diversidad humana y multicultural, vienen unos procesos que exigen pensamiento crítico, creativo, propositivo, empatía con otros,
y en la idea de cómo evaluamos la efectividad del trabajo que hacemos con nuestros colegas, con las personas con las cuales colaboramos, convivimos, co-construimos. Voy a dar una pista final, un poco para responder a lo que la profesora Sandra me preguntaba, y era, consecuencia de esto es que en nuestros salones, en nuestras apuestas formativas, si estamos conscientes de la importancia de la ciudadanía global, del impacto de un mundo mejor, de un currículo participativo, de la importancia, perdón, de la importancia de dar a conocer unos nuevos conocimientos, habilidades, es hacer apuestas. Apuestas en lo que hacemos en el diario de vivir los profesores, lo que sucede en el aula, lo que sucede en las áreas, lo que sucede en el año escolar. Y este ejemplo, esta imagen que traigo acá es un ejemplo tomado de algunas apuestas de algunos colegas que han dicho cómo ponemos esto de la ciudadanía global en servicio de lo que sucede en mi diario vivir con mis estudiantes, pero también lo que sucede conmigo como miembro de una comunidad, de una disciplina, de una institución. En este momento, la ciudadanía global nos exige 6 grandes acciones o derroteros o dimensiones. Sintonizarnos con lo que está sucediendo en el mundo, ese mundo que es un mundo local y global, por eso habla de lo local. Y al estar abierto, descubrir unas realidades que de repente yo no conocía del todo o que me son ajenas, descubrirlas para que ellas entren a ayudarme a organizarme interiormente, pero también exteriormente. Y seguramente hay en ese ejercicio de sintonizarme, de descubrir, de organizar, profundizar. Pero esa profundización es de doble vía. Es una profundización interna, personal, individual, pero también es una profundización externa, es colegiada, es grupal, es colectiva, para poder sacar unas conclusiones informadas, pertinentes, consecuentes y así actuar. Estas 6 grandes dimensiones nos exigen entonces a los profesores, a los estudiantes, a las comunidades, pensarnos, repensarnos y co-construir. Entonces, desde mi parte, la ciudadanía global y la relación con la didáctica, las lenguas y la educación nos abre a una sensibilidad diferente, nos pone en un horizonte de sentido que responde a lo cercano, al diario vivir, pero también nos pone en consonancia a discursos y procesos que nos superan en lo local y nos llevan a pensar en lo que sucede a nivel macro, a nivel global. Voy a terminar acá para dar la palabra a mis colegas, a mis compañeros, si quieren decir algo más de sus espacios académicos, de este asunto de la ciudadanía global y cómo ello repercute o nos invita a los profesores, a los miembros de facultades, de instituciones educativas, a repensarnos y a redireccionarnos para cualificar lo que hacemos, nuestra práctica, nuestras experiencias. Muchísimas gracias, profesor Yamit. ¿Continúas? Bueno, no sé si alguien tenga abrí un alguna momento el espacio a intervención. ver si había alguna resonancia de algunos de nuestros colegas. Si los que están participando en este momento en línea quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y mis compañeros pues la podemos dialogar entre todos, porque esto es un diálogo, esto no es una disertación, yo no soy el experto en ciudadanía global. Él, como miembro de la maestría y como doctorando en la misma Universidad de La Salle, he tenido espacios de diálogo con expertos, etcétera, pero solamente quería compartir con ustedes mi perspectiva y mi interpretación de la ciudadanía global en clave de lenguas, en clave de educación. No sé si de pronto Aurora, incluso Carlos, que lo veo por acá acompañándonos, o cualquier otra, o la profesora Marta, desde su perspectiva de lo virtual, si quisiera de pronto complementar lo que acabo de decir de la ciudadanía global, bienvenido sea. Pues yo estoy que me hablo, pero me gustaría escuchar al profesor Carlos. No sé si, profe Carlos, si tú quieras compartir tú, porque tú tienes una formación también muy específica en términos del conocimiento de la cultura y de lo cultural, ¿no? De los estudios culturales. Sí, gracias, André, y gracias a Yamik, porque creo que
pues ya me hizo muy buen trabajo para ubicarnos en el contexto de lo que sería la ciudadanía global y realmente lo hizo muy bien y en poco tiempo. Entonces, o sea, realmente nos dio una buena visión de todo esto y no, realmente comparto muchos de los planteamientos. Yo solo tal vez agregaría que en esa misma lectura, yo siento que esa ciudadanía global, vista un poco desde contextos educativos y desde la misma didáctica de las lenguas, eh, también precisamente no nos ubica tanto como hacia que ahora vamos a desarrollar una serie de técnicas, ¿no? Como para volvernos mejores ciudadanos globales, sino precisamente como lo decía Yamil, es como una sensibilidad precisamente a que las cosas, es decir, hay una diversidad, hay una diferencia, pero que asimismo nos convoca a construir puentes y a comunicarnos de una manera, como también lo decía Yamil, como profesores de lenguas, ¿no? O sea, somos quienes primero tal vez estamos llamados a comunicarnos de manera asertiva y efectiva. Y en términos de la didáctica de las lenguas, me llama la atención algo conectándolo con esto y es que la didáctica de las lenguas no se quedaría tampoco como uno de esos saberes estáticos, quietos, que están en unos manuales, digámoslo así, que tenemos que aprenderlos primero a esto, luego lo otro, sino precisamente en esa ciudadanía global la problematizamos un poco y también la contextualizamos y la asumimos muy particularizada. No es lo mismo la didáctica de las lenguas en un país en el que estamos aprendiendo una lengua extranjera, una segunda lengua, una lengua materna. También cuando tenemos situaciones de diglosia, bueno, ciertos fenómenos, no es lo mismo esa didáctica, ¿no? Pero más allá de eso, esa didáctica debe estar muy contextualizada, realmente, sí, sintonizada con esa ciudadanía global, pero realmente leyendo lo que se requiere en un contexto, por ejemplo, rural o más urbano, y no es lo mismo la ruralidad que puede haber precisamente en Casanare, en Boyacá, la misma ruralidad que podemos tener en Córdoba, en La Guajira. Entonces, creo que es sintonizarnos con los contextos y en eso creo que estamos muy alineados los profesores de la maestría, ¿no? Y en los programas en general, ¿no? O sea, la didáctica no la vemos tan disciplinarizada, digámoslo así, sino es más bien un conjunto de saberes que nos son útiles para entender los tiempos que vivimos. Y estos tiempos que vivimos precisamente están permeados por lo que nos presentaba Yamil y es toda esta ciudadanía global. Claro, si hay unos asideros, digámoslo así, que es precisamente esto que estamos viendo en este momento que Yamil nos dejó proyectado, y es si hay unas certezas que tenemos. Sí, como en algún momento diría Edgar Morán, pues, si nosotros navegamos en un océano de incertidumbre, ¿no? A través de archipiélagos de certezas. Estas son certezas que tenemos. Pero no, simplemente como quería agregar ese par de sentires y pues de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Creo que en este momento Aurorita quiere participar y con gusto, Aurora. Toma por favor la palabra, levantaste la manito. Bueno, Y después y a la profesora Marta. bueno, Dale, en Carol. relación con lo que nos está comentando sobre esa ciudadanía global y local que exige un grado de apertura hacia el otro, un entender eh, cómo piensa el otro, ese acercamiento hacia los elementos también culturales del otro. Esa apertura mental nos exige a nosotros mismos el hecho de identificarnos primero, caracterizarnos, reconocernos también como miembros de una comunidad, de un grupo social que también tiene su propia cultura, su propia forma y manera de ver la realidad, porque hay veces esa apertura hacia los otros como que elimina el que tengamos que reconocernos, identificarnos y caracterizarnos como miembros también culturales para podernos abrir hacia los otros y entender los otros. Primero uno tiene que posicionarse y saber desde dónde está hablando y pues reconocer su trascendencia, su formación cultural, sus aspectos. Muchas gracias, Aurora. Entonces, ahora le damos la palabra a la maestra Marta. Muchas gracias, profesor Janit. Justamente yo iba más o menos por la línea que estaba comentando la profesora Aurora.
A mí me parece que en la formación justamente de este entorno de la ciudadanía global, desde los entornos virtuales de aprendizaje, necesitamos fortalecer particularmente dos momentos. Uno, pensando en ese pilar del aprender a ser, ¿no? Ese que es un pilar fundamental justamente en la formación de docentes que nosotros tenemos en nuestra universidad. Pero al mismo tiempo el aprender a convivir. Aspectos fundamentales que justamente aluden a ese marco de ciudadanía global que está proponiendo la UNESCO. Y desde eso, me parece a mí que una de las apuestas más grandes que tiene nuestra facultad es el trabajo colaborativo, que surge justamente esa pertinencia, favorecer un aprendizaje autónomo del estudiante, pero al mismo tiempo de que trabaje en interacción con los otros, que era lo que la profesora Aurora nos estaba comentando. Y esta oportunidad de poder compartir en un entorno físico, en un entorno virtual, esos aspectos particulares del trabajo colaborativo, me parece a mí que es una pieza clave fundamental de las acciones que nosotros los docentes debemos hacer. Fortaleciendo estos escenarios que si son complejos, que si son educación presencial o educación virtual, el enseñar a nuestros equipos de trabajo, a nuestros equipos de estudiantes, a nuestros equipos de docentes, a trabajar y a aprender a convivir en este aspecto, nos permite también considerar las experiencias de ese aprendizaje de una manera más relevante, de una manera mucho más colaborativa en este entorno virtual de aprendizaje. Entonces, mi invitación a que no perdamos de vista esos dos momentos, esos dos pilares de ese marco global de la ciudadanía global que nos están presentando hoy. Muchas gracias, profesor Yami. A usted, profesora Marta, y muy interesante porque eso nos va a atar a la relación entre ciudadanía global y formación docente. Quisiera detenerme, por tiempo no lo hice, pero ustedes me dieron un pie para decir que un asunto muy importante de la ciudadanía global es paz y conflicto. Y una forma de resolver o de acercarnos a la paz y conflicto es lo intercultural y lo multilingüístico. Porque cuando entendemos que el mundo es diverso, es complejo, porque esa es la esencia del mundo. El mundo es como es, no porque sea igual, sino porque es diferente, porque hay diversidad, porque hay riqueza. Y el multilingüismo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle tiene un lugar especial, no solamente en sus licenciaturas, la de español y literatura, la de español y lenguas extranjeras, en la maestría en didáctica de las lenguas, incluso en el doctorado, porque consideramos que el multilingüismo es una mirada, una forma de entenderme y de entendernos a través del respeto a mis derechos no solamente lingüísticos, sino mis derechos entendidos en grande, mis derechos, pero también los derechos lingüísticos y los derechos de los otros, de los demás. Y en ese trabajo integrado entre lo propio y lo ajeno, es que podemos responsabilizarnos de acciones que realmente lleven a soluciones concretas de conflicto y de paz. Ahora, en este gran marco de comprensión de la ciudadanía global, vale la pena que hagamos una segunda discusión. Y todo esto en la formación docente, del docente de lenguas, primero en genérico del docente de lenguas, que yo creo, a través de algunos artículos que he hecho, algunas reflexiones de mi trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, que generalmente entendemos la formación docente como un programa, como un paquete de programas de formación en pregrado y posgrado que se espera nos ayude a profesionalizarnos, es decir, nos ayuda a ir incrementando nuestra comprensión del aprendizaje sobre la enseñanza y la enseñanza de la enseñanza. Y seguramente ustedes han leído diferentes apuestas para llevar a cabo ese desarrollo de esos programas esquemáticos de pregrado y posgrado. Algunas orientaciones más de orden tecnológico, es decir, más la instrucción científica, algunas más de orden práctico, es decir, todo lo que viene derivado de la experiencia, algunos más de una orientación personal, es decir, cómo cualificamos al docente como sujeto, como individuo, algunas más de orientación académica, más el papel del docente como un intelectual, como un líder, y algunas más de orientación crítica, el docente que co-crea la realidad y que la transforma a través de unos principios democráticos. Ahora, también es cierto que la formación docente se ha visto abarcada o discutida a través de a quién, las necesidades y los intereses de quién está satisfaciendo. Son unas expectativas sociales que responden al Estado
son unas necesidades y expectativas sociales que responden al magisterio, al cuerpo colegiado de los docentes. Son unas expectativas que superan a los docentes y entran más a lo comunal, a lo que sucede en el interior de la institución, pero también a lo que sucede a sus afueras. Y hay unas muy interesantes discusiones hoy en día sobre cómo problematizamos la formación docente. Más hoy, cuando la formación docente se encuentra en juicio, es cuestionada. ¿Hasta qué punto realmente estamos formando el docente del siglo XXI? Y entonces hay discusiones que se mueven entre lo moderno y lo posmoderno. Se mueven entre la globalidad y la localidad. Se mueven entre los conflictos sociales y los conflictos armados, pero también los conflictos de episteme, de metodología. A la luz de esto, como este gran panorama de la formación docente hoy en el siglo XXI, uno también podría pensar que hay apuestas de diferentes autores que ustedes y yo hemos vivido y que vale la pena que hoy tengamos en cuenta para pensar cómo responder a los grandes retos que la ciudadanía global nos impone. A manera de ejemplos, traigo acá a Delela del año 99 y a Costa de Al del año 2007. Y ellos los que nos van a decir es que cuando uno hace una revisión de la formación docente, uno logra encontrar en esta formación unas apuestas que algunos han llamado modelos de corte práctico artesanal, que se han abierto a otras lecturas, algunas lecturas impuestas por estamentos como el Banco Mundial, por apuestas de multinacionales, etcétera, más enmarcadas en el profesor que debe adquirir unas competencias para poder luego replicarlas en el salón, o a unas apuestas más en lo técnico y eficientista, que nos dice a los profesores que tenemos que optimizar nuestros procesos y productos, economizar los esfuerzos, o unas miradas un poco más centradas en lo hermenéutico reflexivo, donde al profesor y a su contexto se le entiende como un ecosistema educativo, con conflictos, con tensiones, pero también con posibilidades de co-construcción. Acosta y Al resumirá estas cuatro miradas de Lela diciendo pues que hay unas miradas de corte positivista, una mirada de corte más humanista, constructivista, y una mirada más de corte crítico, integral y dialógico. Ahora, lo interesante de esto, de esta corta mirada a la formación docente, es poner esto en relación a lo que vimos en el primer momento de la ciudadanía global. Y acá quisiera simplemente compartir con ustedes que la formación docente hoy en el siglo XXI está inmersa en unas aristas con las cuales entra a engranarse. Es decir, cuando uno como formador de docente o miembro de un colegio, de una institución, de una facultad, se plantea lo teleológico, es decir, los propósitos, los fines, hacia dónde nos proyectamos y cómo vamos a lograr conseguir esos fines, esos propósitos, ahí hay unos ejes interesantes de discusión y de reflexión. Otro asunto es cómo vemos la formación docente desde lo teórico, desde cómo se ha construido en la comprensión alrededor de qué es formar al docente, qué es ese sujeto docente y cómo él se configura como docente. Y habrá seguramente alrededor de esto, entonces hay un primer eje, el eje de los propósitos y fines, un segundo eje que se aleje de las posiciones teóricas, un tercer eje que será aquello que tiene que ver con lo metódico, con los métodos, con las aproximaciones a cómo realmente las instituciones educativas, las normales de educación, los colegios como instituciones educativas, las facultades y cómo nuestras agremiaciones han hecho apuestas para acercarse a formar al profesor. El profesor que requiere el siglo XXI no es el mismo profesor que requería el siglo XX, a pesar de que hay discursos y apuestas que permean nuestras facultades e instituciones educativas del siglo XX, incluso del siglo XIX, que están presentes y vivas en el siglo XXI. Pero entonces acá la gran cuestión es metódicamente en el cómo, qué estamos haciendo para responder a la formación del docente y más del docente que se asume como un ciudadano global. Y finalmente, el cuarto eje, un eje adicional, todo lo que tiene que ver con las estrategias y recursos, es decir, con las mediaciones para formar al docente. En estos cuatro grandes ejes, yo siento que hay una invitación a repensarnos. Y ese repensarnos nos llevaría
a hablar de dos asuntos a la luz de la ciudadanía global. El desarrollo profesional de los maestros hoy en día a la luz de esas grandes nuevas sensibilidades, de ese nuevo sensorium que nos trae el siglo XXI, al entendernos desde lo local, y al lado del desarrollo profesional, la apuesta por el empoderamiento del profesor, por la posibilidad que él y ellos co-construyan, asuman autónomamente apuestas que respondan a los intereses y necesidades propios, pero también de sus estudiantes, de los padres de familia, de las directivas y de las personas que esperan de nosotros que formemos sujetos que puedan realmente traer cambio y cambio positivo al mundo. Entonces, un poco en relación a la ciudadanía global y la formación docente, yo, Yamil Fandiño, siento que hay 4 grandes ejes en los cuales nos podemos engranar, desde los cuales podemos entrar a discutir la ciudadanía global. Pero para mí, y creo que la apuesta la hace la Universidad también de La Salle, es un ciudadano global. La ciudadanía global nos lleva en pregrado y posgrado, por un lado, a hacer una gran discusión, reflexión, a unas movilizaciones al interior de qué es el desarrollo profesional. Es decir, cuál es la profesionalización del docente en el siglo XXI, desde la perspectiva de la ciudadanía global. Y otro asunto que tiene que ver con y cómo empoderamos a ese docente. Yo creo que esa relación entre profesionalización y empoderamiento nos permitiría y nos permite hacer unas amplias discusiones, reflexiones, desde cualquiera de los 4 engranajes o perspectivas que estoy compartiendo con ustedes. Es decir, que si la ciudadanía global nos trae unas nuevas posibilidades, nos permite navegar estas aguas agitadas del siglo XXI, creo que la formación docente está haciendo, y lo digo en la Universidad de La Salle, están haciendo unas grandes apuestas para automirarse, para entrar en diálogos con otras disciplinas y en esos diálogos, en esas reflexiones, repensarse. Y percibo que en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, la ciudadanía global nos trae unas interesantes posibilidades de repensarnos desde el desarrollo profesional y desde el empoderamiento docente. Con esto quisiera darle la palabra otra vez a mis colegas para si hay alguna ánimo de complementar o de precisar alguna de las situaciones que yo he dicho, con mucho gusto, porque en el tercer momento la profesora Aurora nos permitirá adentrarnos a la didáctica de la lengua, tanto materna como extranjera, y del español como lengua extranjera, para poder responder esto de la formación docente y la ciudadanía global, cómo se puede comprender. Pero antes de hacer esa tercera y último momento, para ir cerrando nuestro conversatorio, quisiera invitarlos, a mis compañeros y colegas, a que pensemos la formación docente en clave de ciudadanía global, y si ustedes están de acuerdo o si quieren complementar lo que yo acabo de decir, de que ese engranaje de la ciudadanía global y la formación docente se puede responder a través de 2 procesos que para mí van de la mano: el desarrollo profesional o la profesionalización del docente y su empoderamiento. Muchas gracias, profesor Yamil. Mientras alguno de nuestros colegas se anima a abrir el micrófono, bueno, definitivamente la relación está puesta finalmente con toda la comunicación, ¿no? Porque tanto la ciudadanía global como la formación docente se vislumbra y se permite desde nuestros actos comunicativos, y ahí está en la función de nosotros como maestros y maestras en estos procesos de didáctica de las lenguas. No sé si alguien quiera hacer algún comentario al respecto de las observaciones del profesor Yamil. Profesor Andrita, a mí me gustaría de pronto, digamos que unirme un poco a esa dinámica que el profesor Yamil nos estaba planteando frente a lo que implica la formación de nuestros estudiantes, y en este caso nosotros que somos formadores de formadores, ¿no? Que es que aquí hay unas implicaciones y unas apuestas bastante importantes para nosotros.
Me gustaría de pronto ahondar un poco más en algunos de los aspectos que el profesor Yamil nos hacía caer en cuenta y es justamente frente a la importancia del uso de la tecnología. Y en este campo, sin dejarlo de lado todo lo que él nos contaba, yo quiero entrar un poquito más precisamente porque pues tenemos las licenciaturas virtuales y una de nuestras maestrías también virtuales, entonces me parece que aquí nos toca ir jugando como con esos escenarios, ¿no? Entonces, a mí me parece importante destacar, por ejemplo, que más o menos en el año 2015, por New Borden, Lex, hablaban de que la importancia de las TIC no era solamente por el impacto del aprendizaje por sí solo, ¿no? Sino que estaba el uso pedagógico que nosotros hacíamos como docentes e incorporábamos a nuestras clases y obviamente nuestros estudiantes a sus propios estudiantes. Y todo esto precisamente para destacar que el rol del docente debe impulsar una línea de direccionamiento y una configuración real de esa parte de diseñador, de gestor, de acompañamiento, de guía, para poder asumir un rol. Y es ahí donde yo uno lo que el profesor nos estaba comentando de ese empoderamiento que deben hacer nuestros docentes para poder llevar a sus clases presenciales o virtuales una gestión y provisión del uso de esas tecnologías. Esto hacia poder mirar un poco más en detalle esos encuentros sincrónicos o asincrónicos que configuran justamente los procesos pedagógicos en un contexto particular de educación remota o educación rural, que es una de las apuestas que tiene nuestra universidad. Muchas instituciones han hecho esfuerzos muy grandes por capacitar a los docentes en el uso de esas tecnologías de la información o herramientas digitales, pero han dejado de pronto, desde mi perspectiva, un poco aparte esa actualización justamente de los docentes frente al uso de esas nuevas tecnologías, abriéndose un paso aquí, por ejemplo, al conocimiento de las TAC, de las TEP, de las TIC, bueno, toda la amplia gama que tenemos ya en este proceso que pues muy bien nos lo reseña el profesor Yamil cuando nos habla de las estrategias, de los recursos y de esas dos líneas que él nos está marcando justamente. Y es allí donde justamente esa pedagogía de lo digital parte de la construcción de esas experiencias efectivas que hemos tenido en el aula y en los entornos virtuales de aprendizaje, porque desde allí se puede constatar que los docentes hacen un trabajo maravilloso en el campo de lo rural, en el campo de las escuelas normales que están allá en esas zonas dispersas, ruralidad dispersa, para poder verificar un poco más en detalle todo lo que es esas experiencias educativas, cómo combinaron esa educación de aprendizaje formal e informal en el marco justamente del trabajo que se hizo ahorita de la pandemia y ahorita cómo estamos retomando esa experiencia en esta pospandemia para precisamente marcar que los docentes hacen unos estudios particulares que buscan generar un aprendizaje en nuestros estudiantes desde esa parte de las estructuras didácticas y todos los componentes de la didáctica, llámese didáctica de las lenguas, didácticas de las disciplinas particulares específicas. Pero todo esto lo que nos propende es justamente por una capacitación, un perfeccionamiento docente y que realmente podamos impactar de una manera muy positiva a todas estas regiones. Eso era, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora Marta. Bueno, yo también estoy que me hablo, por eso le voy a dar el paso a la profesora Aurora Cardona, quien va a mirar un poco más específicamente la enseñanza del español como lengua extranjera y como lengua materna. Profesora Aurora, muchas gracias. Bueno, entonces después le hago un comentario ampliando lo que nos comentó el profesor Yamil sobre empoderamiento. Bueno, No, pero de una no, vez no, no. aprovechemos. Pues si quieres seguimos porque lo que se va a hablar también está relacionado con lo que se está hablando de ciudadanía global, Perfecto. con formación docente, realmente todo está muy relacionado y No, es podemos pues que, dejar las preguntas. no, y adicionalmente yo creo que este conversatorio nos da para un segundo en la misma línea, Claro que sí. porque también me gustaría escuchar de manera amplia al profesor Carlos Aguilar, pero bueno, pues por temas de tiempo y de organización de nuestro conversatorio, continuamos con los temas. Profesor Aurora. Bueno, estamos yendo desde lo más general, desde la ciudadanía global, la formación docente y llegando hacia lo más específico que es la didáctica de las lenguas, tanto pues me voy a centrar un poquitico de la lengua materna
del español como lengua materna y del español como lengua extranjera. Primero veamos por qué conocer, por qué formarnos en didáctica de la lengua materna. Los docentes de lengua materna no son solamente los docentes de lenguaje o de castellana, como lo llamen en los colegios, sino el que explica en español, el docente de matemáticas, el docente de ciencias, el de sociales, el de religión. Todos son formadores en lengua materna desde que los contenidos los están transmitiendo en esta lengua. ¿Cuál es el objetivo en sí de formar a nuestros estudiantes en lengua materna? Pues porque queremos, de nuevo, formar niños y niñas lectores y productores críticos, reflexivos, autónomos, de textos que les permitan solucionar pues problemas de y en su contexto, en su entorno específico. Si está en la ruralidad, pues problemáticas que se tienen en la ruralidad. Si están en el área urbana, pues del área urbana o según el nivel donde se encuentren. Y esto mismo nos lleva, hablando del contexto específico, nos lleva a un cuestionamiento que se hace uno en su aula de clase. ¿Qué se enseña a leer y a escribir en la escuela? O nosotros como estudiantes podemos pensarlo, ¿qué se nos enseña a leer y a escribir? Y si lo que se nos enseña a leer y a escribir, ese tipo de textos son los que circulan fuera de la escuela. O no hay una concordancia entre lo que se ve en la escuela y lo que se ve en el contexto fuera de ella, en el contexto externo a la escuela, porque tiene que estar completamente relacionado. Esto también nos lleva a entender una triada que es sociedad, escuela y sujetos participantes, viendo al docente y a los estudiantes como los sujetos participantes en relación con la lengua materna. Si hay una coherencia, una concordancia entre estos tres grandes conceptos o elementos, porque ocurre generalmente que pensamos que por ser hablante nativo se tienen los conocimientos necesarios para enseñar la lengua, que no necesitamos formación, que si yo soy, pues, disculpe, normalista o si soy docente directamente en la escuela X o Y, yo no necesito una formación para enseñar lenguaje o para enseñar el español en cierta, como, porque lo estoy usando y porque yo lo hablo, porque soy un hablante nativo. Entonces, ¿para qué formarme en pedagogía y en didáctica? Entonces, ese desconocimiento, que es un error grave, nos lleva también pues, a negarnos el conocer la importancia de lo que son estos dos grandes ejes que hacen parte de lo que es la enseñanza, la pedagogía como concepto macro que contiene cualquier tipo de enseñanza y la didáctica que es específica del área que se va a enseñar. Por eso se habla de la didáctica de las matemáticas, de la didáctica de la lengua materna, de las ciencias naturales, porque cada disciplina tiene su didáctica específica. La pedagogía nos recoge eh, todo lo que tiene que ver con la enseñanza en sí. Entonces, ¿qué es en sí la pedagogía? Es ese conjunto de nociones y prácticas que hablan del conocimiento en general del hombre, del lenguaje de la enseñanza, de cómo se aprende, de la escuela y del maestro. Mientras que la didáctica es el conocimiento acerca del enseñar y el aprender una disciplina específica. Explora, problematiza, reflexiona, analiza, sistematiza los elementos en función del objeto a enseñar, ¿sí? Y el sujeto enseñante. Por supuesto, se tiene que tener absolutamente como eje central el estudiante y su contexto. No es lo mismo enseñar lengua materna a, a estudiantes en la ruralidad eh, o, o en o en las grandes ciudades o en un ambiente, en un colegio privado o uno público, o dependiendo hasta de la clase social. No es que se tenga que dar educación de menos calidad a estudiantes en estrato social más bajo o en ruralidad, para nada. Justamente la didáctica y la pedagogía reconocen, y lo que nos hablaba el profesor Yamida hace un momento, el valor del maestro y el conocimiento que tiene que haber del contexto, porque la educación tiene que ser contextualizada y responder a la problemática del lugar específico donde se esté enseñando.
¿Para qué todo esto? Para que podamos formar seres humanos capaces de solucionar problemas cotidianos, para que puedan comprender a los demás, ¿sí? Dialogar con otras múltiples realidades, interactuar y convivir en ciudadanía, local o global. Que sean seres propositivos, que tengan ideas y que se permitan mencionarlas, hablarlas y, y de forma adecuada comunicarlas. Que reconozcan sus fundamentos culturales. Volvemos acá, fundamentos como su tradición cultural. Para poder reconocer al otro tengo que reconocerme primero a mí mismo. ¿Cómo se hacen todas estas acciones? Todo esto se hace únicamente a través del lenguaje. No en sí, no entendiendo el lenguaje como un conjunto de reglas gramaticales de habla, sino el lenguaje que es la configuración de la forma como pensamos y como actuamos y que construye hasta nuestra cultura. En la antigüedad, cuando un pueblo invadía a otro y quería realmente hacer que la invasión fuera completa, que se destruyera completamente este grupo, acababan con la lengua de esa comunidad. Al acabar con la lengua, prohibirles utilizar su idioma e imponerles la lengua del invasor, acababan completamente hasta con cultura y con todos los aspectos. Y se podía decir que un territorio, una comunidad completamente terminó su invasión, murió completamente. Ahora veámoslo un poquitico desde el español como lengua extranjera, ¿sí? No como lengua materna, sino como ya desde la otra mirada, desde la lengua extranjera. Esta didáctica de la lengua extranjera tiene que tener en cuenta tres aspectos importantes. No hay uno más importante que el otro. Si usted va a ser docente de nuestro hermoso idioma, debe conocer tres grandes campos del conocimiento, del saber. Primero, cómo funciona la lengua. No porque seamos hablantes nativos sabemos cómo funciona. Es más fácil muchas veces enseñar una lengua extranjera que conozcamos, que ya hemos aprendido el inglés, que enseñar nuestro propio idioma porque no sabemos cómo funciona. Entonces, primero, conocer cómo funciona. Los aspectos lingüísticos, lo contrastivo con otros idiomas. Si tenemos estudiantes norteamericanos, pues tenemos que saber que para ellos no existe la diferencia entre el verbo ser o estar. Y ahí tenemos pues que centrarnos en esos aspectos contrastivos. Igual, por decir algo, en español tenemos tres tipos de pasados, tres tiempos para el pasado en el indicativo. Y hay un tiempo que es la forma del pretérito eh, de imperfecto, los verbos terminados cenaba, venía, trabajaba, vivía. No existe esa forma, pretérito imperfecto, en casi ningún otro idioma. Entonces ahí uno se tiene que detener en la forma como se explica este tiempo verbal. Entonces se requiere un conocimiento muy profundo de nuestro propio idioma. El uso característico que le damos a esos usos del español, diferente a como se habla en algunos usos del español de España, de México, de Argentina, el uso que le damos en Colombia. Algunos aspectos pragmáticos comunicamos, y más los latinos, que con el tono de voz irónico estamos diciendo algo completamente diferente a lo que dice el discurso. Un aspecto sencillo, un estudiante principiante extranjero que llegó a mi clase y yo le señalé el reloj y le dije buenas noches. Por supuesto, eran las 8 de la mañana. Le dije buenas noches. Miren que el discurso es buenas noches, un saludo. Yo no le estoy diciendo buenas noches. Yo lo que le dije fue llegó tarde. Con otras palabras completamente diferentes. Todo esto lo tiene que ver la pragmática, con la entonación, con el tono de burla. Hay que reconocer todos esos aspectos de funcionamiento de la lengua cuando enseñamos nuestro idioma como lengua extranjera. Aquí hay tres ejemplitos pequeños. El primero, de uso característico que le damos. Nosotros usamos mucho, nosotros estoy hablando solo de Colombia, ni siquiera Centroamérica. Frases como cómo me lo trataron, cómo me le fue. Eh, ese me, que es un pronombre de objeto directo, eso es muy colombiano. Eso no lo entienden en España, no lo entienden en México, de colocar ese objeto directo para indicar que a mí me afecta el cómo le haya ido a usted. O para evitar errores tan comunes como decir que alguien tiene buena o tiene mala ortografía,
lo correcto es decir que una persona tiene o no tiene ortografía, porque la palabra ortografía significa correcta escritura. O una frase que esto me lo decía un estudiante extranjero viendo la diferencia entre el verbo ser y el estar, que una frase como ¿cómo estás de bonita? Debía ser un insulto para las mujeres, porque el verbo estar es para situaciones pasajeras no permanentes. Es como decir, no es lo normal en usted. Entonces me lo hacía ver el extranjero. El segundo campo del saber grande que hay que tener en cuenta es la didáctica específica de la lengua extranjera. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende una lengua extranjera? ¿Qué métodos hay de enseñanza? Los comunicativos, el enfoque por tareas, etc. O ya estamos en la época del postmétodo. Bueno. ¿Cómo se desarrollan las destrezas comunicativas, las 4 destrezas comunicativas? Tener en cuenta, por supuesto, cuando diseñamos una clase, las características de los estudiantes, si son niños, si son adultos, hasta la procedencia. Si estamos enseñando lengua segunda, por ejemplo, a comunidades indígenas, o lengua extranjera. El nivel lingüístico en el que están los estudiantes para planear y programar nuestras clases, según el marco común europeo de referencia. Y un tercer elemento importantísimo es la cultura. Aquí sí me gusta hacer énfasis siempre porque lengua y cultura son 2 elementos inseparables. No se enseña la lengua apartado de la cultura, de elementos culturales. Claro que hay veces como que no se entiende cultura, parece que cultura fuera una cantidad de cosas, cuando cultura se puede ser específico, se habla de cultura con C minúscula, mayúscula, con K, pero no se enseña una lengua apartado de su cultura, de sus componentes culturales. ¿Qué hay que ver en esta parte? ¿Qué aspectos culturales voy a involucrar en esta enseñanza? Y no solo la cultura del que transmite, la cultura de Colombia, lo que quiero hacerles tomar como disculpa para enseñarles español. Vamos a tomar tal tema de una festividad, por decir algo, sino la cultura de doble vía, porque una persona, ya sea lengua segunda o lengua extranjera, aprendemos una lengua para hablar de nuestra realidad, ¿sí? De nosotros. Yo aprendo inglés para expresar mi mundo en inglés y no el mundo que únicamente meterme en el otro lado. Por eso la cultura siempre es de doble vía. Por supuesto, conocer el contexto cultural de los estudiantes, qué temas hay que tratar y qué temas hay que evitar. Según los cursos, la nacionalidad de los estudiantes, hay temas que no se deben tocar. Hay cuestiones de temas religiosos con algunas nacionalidades, que mejor nada de temas religiosos, aborto, cuestiones de política, el lenguaje corporal. Hay que conocer las diferencias culturales entre nuestra cultura y la cultura de los demás. Sabemos que nosotros no solo los colombianos, casi que todos los en América, nosotros miramos a los ojos cuando hablamos con otra persona porque eso indica confianza, que lo que estoy diciendo es cierto, mientras que si hablamos o si estamos con estudiantes asiáticos, ellos no miran a los ojos porque es grosero mirar directamente a los ojos a un profesor, a una persona de mayor rango o de mayor edad. Entonces, son muchos elementos que hay que conocer para la enseñanza del español como lengua extranjera. Tanto lengua materna como lengua extranjera están completamente, o el conocimiento de cómo se enseña de su didáctica, se ven tanto en las licenciaturas. En la licenciatura de literatura y lengua castellana vemos la didáctica de la lengua materna, en la maestría en didáctica de las lenguas y también en la licenciatura en español y lenguas extranjeras presencial se ven aspectos de la didáctica del español como lengua extranjera. Son elementos fundantes de la oferta académica que tenemos y que reconocemos. Ok.
Muchísimas gracias, estimada profesora Aurora. Aurora, yo creo que estos ejemplos que tú nos das y esta puesta en escena de los temas a los que nos convocas son una clara demostración de que finalmente el trabajo con la lengua crea identidad, nos ayuda a nosotros y nos mantiene, nos ayuda a crearla y a cuidarla. Y por eso nosotros como docentes y como docentes en formación, estudiantes de pregrados, estudiantes de posgrados y de doctorados, tenemos de nuevo una gran responsabilidad sobre este conocimiento lingüístico, sobre los usos de la lengua, sobre el conocimiento de procesos, métodos, metodologías, que nos ayuden y que nos lleven a, como lo dije, crear y cuidar nuestra identidad. Y la maestría en didáctica de las lenguas pues posibilita el reconocimiento y la valoración de esos procesos culturales e interculturales de comunicación. Y bueno, pues antes de irnos a otras conclusiones, quisiera darles la palabra. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena el tema que estamos conversando y bueno, nos permitimos abrir el espacio para escucharlos. Si les parece, alguien o levanta la manita o sencillamente abre su micrófono. Bueno, perfecto. Entonces, finalmente quisiera saber si tenemos aquí algunos de nuestros estudiantes que quiera dar un testimonio de su participación en estos procesos de aprendizaje de las lenguas. Bueno. Pues nada, contarles y decirles que estamos abiertos a escucharlos, que también los invitamos a vivir y a reconocer la diversidad en la que estamos y la diversidad que nos ofrecen nuestras lenguas en este país. Insisto, nuestra lengua materna, las lenguas extranjeras que aprendemos y que estudiamos, pero también nuestras lenguas nativas y otros tipos de lenguajes y de comunicación. En un país pluriétnico, multicultural, donde las lenguas, además de ser unas formas de comunicación, son conocimientos, son sabiduría y son cosmovisión, pero pues también son, son un patrimonio inmaterial, cultural y fundamental que nosotros debemos cuidar. Yo agradezco la participación de todas las personas que nos acompañan. No sé, profesor Yamit, si quieras decir algo, profesora Aurora, antes de despedirnos. Y les cuento que si ustedes están interesados en nuestros programas, podemos abrir un espacio de unos minutos para resolver inquietudes que puedan tener. Yo quisiera detenerme en dos ideas. No te escuchamos, profesor Yamit. ¿Ahí me escuchan? No, no te estamos escuchando, pero voy a leer. Sí, allí sí te escuchamos, profe Yamil, no te preocupes. Probablemente la profe Sandra tiene alguna dificultad con su micrófono. Por alguna razón no te escuchamos. Sí, a Dice ti, que perdón. Sí, Sandrita, que sí. Ahora no escuchamos a esa Sandra. Cerraste tu micrófono. Bueno, mientras Sandra recupera ahí porque no la estoy escuchando, yo quería decir dos cosas que me parecen muy sugerentes de lo que dijo mi colega Aurora, y es: todos los profesores somos profesores de lengua. Una maestría como la nuestra y las licenciaturas que tenemos virtuales son una posibilidad de formarnos en un compromiso histórico, cultural, lingüístico, tecnológico que el siglo XXI nos trae. Y es: ¿cómo hacemos para que las lenguas se conviertan en unos vehículos de construcción de ciudadanía global? Y eso nos exige a los docentes formarnos profesionalmente de manera diferenciadora y diferenciada, y también nos permite pensar en que estos ejercicios nos otorgan posibilidad de participar
en otros procesos, en otros campos, en otros contextos, es decir, nos empoderan. Esa sería mi primera idea. Y mi segunda idea es que una facultad como la nuestra, y seguramente como todos los profesores lo vivimos, nosotros debemos vivir lo multilingüístico, lo multicultural, para poder entenderlo, vivirlo y llevarlo a las aulas. Nuestra facultad nos posibilita eso. Tenemos una licenciatura donde español, inglés y francés coexisten. Tenemos una maestría como la maestría en didáctica de las lenguas, donde diferentes profesionales se acercan, no porque sean profesores de lengua materna o extranjera, sino porque su deseo, su convicción, su experiencia de vida les ha llevado a darse cuenta que esto de las lenguas nos supera a todos, nos invita a todos, nos permite co-construirnos, nos permite movilizar unas nuevas sensibilidades, unas nuevas realidades de quiénes somos. Y yo creo que terminar con una segunda idea, y es, para poder hablar de lo multilingüístico, lo multicultural, lo multiepistémico, lo multimetodológico, debemos darnos la oportunidad de vivir espacios virtuales o a distancia o presenciales, donde eso circule, donde eso se pueda experimentar, donde tengamos la posibilidad de reflexionar desde lo que hacemos y lo que pensamos. Le agradezco a la maestra Sandra por el espacio que nos dio, a mi colega, la maestra Aurora Cardona, por haber compartido este muy interesante espacio, y evidentemente quedamos dispuestos a seguir el diálogo, si no por este espacio, a través de nuestros correos institucionales y a través de diferentes espacios donde ustedes y nosotros, como miembros de una comunidad comprometida con un país como Colombia, una sociedad pluriétnica, pluricultural, como lo dijo la maestra Sandra, necesitamos espacios de discusión. Entonces, termino simplemente compartiendo mi correo para aquellas personas que quisieran intercambiar ideas cuando vean este video, o a cosas que quedaron del conversatorio, para seguir conversando a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Yamid. Muchísimas gracias, estimados maestros y maestras de Colombia y del mundo que nos acompañan. Quedamos atentos entonces a sus comentarios, a sus observaciones. Con muchísimo gusto responderemos sus inquietudes, y creo que después de este conversatorio quedan muchísimas cosas más por hablar, muchas cosas más y experiencias por compartir. Como directora de la maestría en didáctica de las lenguas, me despido, y bueno, ahí dejo mi correo electrónico en el chat para que nos puedan contactar. Con muchísimo gusto estaremos conversando. Muchísimas gracias. Si alguno de ustedes, yo creo que podemos terminar en este momento la grabación. Terminamos en este momento la grabación del conversatorio, y si alguno de ustedes tiene inquietudes sobre nuestros programas,